Vale, a ver, llevamos ahora mismo 2 años grabando con ellos. Nos costó lo nuestro. De hecho, yo empecé 1 año antes, me costó 1 año convencerlos y finalmente aceptaron a cambio de grabarles 2 videoclips. Y a día de hoy, estos 2 años después, de momento nos han echado de bares a patadas. Hemos tocado en locales literalmente en llamas, con fuego. Nicolas Cage le ha chocado el puño a Leo. Y hemos montado una aquelarre en medio del bosque. Que lo que no sea es rockero, ni Y es que solo acaba de empezar. 3 días. Y hemos conseguido, nos han citado aquí en Paseo del Born. Y a ver qué pasa. Soy tu madre, soy tu amante, soy tu sangre virginal. Deberás derramar otra rubia en el altar, en el nombre de Satán. ¿Ves? Hola muchachos, ustedes son los tíos bravos. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estamos? pues bien, contentote. Me alegro. Sí. ¿Qué ha pasado ahora que me ha dicho Leo que os ha echado la poli o algo? Ah, sí. Vamos al Parque de la Ciudadela, a algún lugar más ¿Dónde queráis? tranquilo. Incluso A si Libertad. nos Vale. Pues ahí también iremos. Sí. No, la misma huevada. Después vosotros también por separado queremos ir a todas partes. Rock. Grandes, Improvisation for the moment. Haciendo magia con lo que tenemos. Carne de Satán. Rock. Yo los conocí, como he dicho, 1 año antes de empezar a grabar. Los conocí en el metro, contacté con ellos y fui a verles al bar Viking. El Viking, ya. Eso fue una eventualidad. Pero bueno. Claro, porque tenemos muchas eventualidades que no tienen nada que ver con nuestro trabajo profesional. Y a veces no nos llevan a ninguna parte. Bueno, algo Claro. sí, por lo menos. Pero bueno. Incluso nos desprestigia algunas veces, ¿sabes? Sí, Que ¿por qué? Dicen, te pagamos con cerveza. Pizzas. Y eso es desprestigio total. Y nosotros accedemos. Y Y le decimos, llenas el bar. ¿qué, y mi- ya cobras, qué sí. mierda es esto? ¿Por qué Y ellos tenemos venden la que acceder cerveza a esta 2.50, historia? le petas el lugar No y es luego te justo. quieren pagar con 4 chorradas. Yo ceno bien de puta madre en mi casa, bebo todo lo que me Por dé eso la hay que gana. tener que estar No tengo pagando por qué ir a para, un bueno, lugar eso es para algo que estar también ahí. yo- Como que no. Es mi trabajo, mi profesión, imagínate. Eso es que ya- Tú cuando te gradúes, cuando tengas tu título, tu tiempo valdrá Tengo, bueno, cierto estudiado dinero. desgraciadamente Bellas Artes 5 años y o sea, Aquí en Barcelona, desde hace 10 años. Y hace 7 años que tocamos juntos. Pero yo 10 años tocando, el seguro también 10 años tocando por ahí, ¿no? ¿Qué vas tocando tú? por ahí. Puta, es que toda la vida. Y de donde viene él tocando, de donde vengo yo también tocando, pero pues aquí
a seguir tocando, ¿no? ¿Cómo sería el video de Plátano por Potasio? Mi video de Plátano Ya por me lo Potasio imagino, ya me lo imagino. Bueno, pues hippie, carne de entonces, hippie, bueno, potasio, tienes Mongol que- Invasion y agárrame a vaginazo. Están pero esas tú 4. Tienes que decirles, Sí. espérenlo un par de días para que él escriba un poco acerca de carne de hippie. No, pero ya, que porque no. Porque después Bueno, de escuchen la la letra de la canción. Yo soy una planta carnívora que come carne. También pueden grabarse escenas de National Geographic de plantas carnívoras como comen insectos. ¿Ves? Yo soy planta y como carne. Ahí entran las plantas que son veganas. Bueno, veganas, pero son más veganas que los veganos, pero comen carne. El Wichi es el Wichi. ¿Ves qué nivelazo? ¿Viste qué nivelazo? Es un perro más. Ya que tenemos que jugar al gato y el ratón, pues jugamos al gato y el ratón a lo grande. Bueno, no a lo grande, lo mejorcito que hay. Porque con tema de que os requisan cosas y tal. Claro, hoy mismo pasó. Nos Nos quitaron, de todo. o sea, fue... Hombre, ¿cuánto No, te han porque quitado eran a ti? 8 escuelas. Cuéntales, a ver. 8 a mí, soy el que menos le han quitado, 8 guitarras y 2 cajones. A mí. Y a mí es que yo soy que me han quitado a mí a saco durante años, me han quitado pues 10 guitarras, 8 cajones, tantos, que es mucho sacrificio, mucho dolor, mucho rendirse, hijos de puta, que mierdas. No, ahora sacamos cositas que nos rinden un poco más y intentamos no exponernos. Si estás ahí en tu lugar, en tu calle, en tu casa, en tu lugar trabajando, vienen y te ponen multa, es que no es tu place, no eres de ahí. Qué asco, weón. Eso nos han hecho, weón. Son unos hijos de puta, De que weón. empezáis cerca de la boquería. Hijos de puta, que como mierda nos hacen eso. A las 4 de la tarde o 3:30. Mira, es que está el primer round. El primer round, ¿a qué hora acaba el primer round? El primer round acaba a las 3 de la tarde, 3:30. Sí. A las 4 de la tarde ya estamos descansando cada quien en su casa, Para ¿no? comer o algo así. Y empezamos a las 6 otra vez. Antes vivíamos juntos hasta que nos desalojaron. Ahora nos quedamos en la casa de nuestras chicas. Pero en su checa yo con Mi casa es muy Y bonita, es ¿eh? esta, pero la que Pueden estábamos grabar en mi casa, es antes. súper linda, tío. Sí. Mira, fíjate que el video en Happy When I Die fue Mi grabado en casa nuestra pues, casa. claro, yo no soy ocupa. ¿Viste vivo lo con que mi nos mujer. dijo el chileno que vive arriba de nosotros? Que está sobre todo en mi habitación, la tuya está así, todo, ya la han destruido Guernica. Y que se ve desde afuera, está la habitación mía con las calaveras y en parte del altar así. Ay, que yo ahora voy a pasar por ahí a ver eso, pasan, ¿cuál es? El MU. El Ay, MU. no, pero En el weón, de MU. verdad, me estás diciendo de verdad. Sí, Tío, de verdad. de en verdad. serio. Joder, Que está, de se ve verdad. ahora todo esto. Sí, Guernica no existe. Y están las paredes colgando y está la pared de mi habitación con las calaveras, el altar así. ¿De Y todo verdad? nuestro... Sí. Joder. Es nuestra casa durante 6 Y años. al frente hay un baño Ha público sido nuestra nuevo. puta casa durante 6 años. Vale, la próxima vez que nos veamos iremos a visitarlo, ¿qué os parece? Y vamos todos a verlo. Y lo Sí, ¿Por qué eso. no vamos ahora? ¿Ahora? Es que no Si sé. quiere podemos, sí, vamos ahora a verlo, claro, vamos ahora a verlo, sí, 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 sí. Bueno, si quieren conmigo yo voy. Voy a ir por el vamos. Mi canario se murió los 5 gramos, él se los comió. No es Luis Manal. Era amarillo y verde quedó de la intoxicación. Una vez, te lo explico así con la lecona de ejemplo. Nicolás, Una vez, seguro pero de- no, pero sí. Una vez yo estaba así, glu, 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 glu. Pasa la urbana y me dice, amigo, ey, y bajan la ventanilla. Trrr. Y yo sorprendido, pensando que me van a echar la bronca, me dicen, escucha, y ponen I'm happy when I die a todo volumen en la patrulla. Acto siguiente, caminé en la primera esquina, volteé a la izquierda y me puse a llorar de emoción y felicidad. Porque eso no es normal. Los maniquí. Ven, es
antes era un rollo de bicicletas que guardaban bicicletas de un mecánico de bicicletas. ¿Ven ese dibujito de ahí arriba? Aquí antes, cuando hace 30 años, cuando estaba el Dalí, el Picasso, aquí se tomaban café. Y este dibujito del cartel se lo hicieron, pero fue como un boceto no completado. Esto es un Picasso. Sí, míralo. Vaya. Venga, cool. Vale. De verdad, llegas allá, come bien, no vas a perder nada, ¿no? Huevón, mírame. ¿Seguro? Claro, no vas a perder. Dios, bueno, váyanse, no, Vale. mañana. Vale, ya hablamos mañana. Yo no me buscaba la vida en la calle con la música. Me buscaba la vida en la calle pintando. Sí. Es como que si me pongo aquí, la alfombra, todos mis cuadros en el suelo, ilustraciones de este formato, y aquí cuadros grandes pegados. Y me ponía yo así, mientras la gente veía mi trabajo, yo dibujando un bote para que, bueno, yo lo verás. Y ya, y si me compraban algo me lo compraban, y si no, que me echaran una moneda en el bote, entonces, ¿sabes? ¿Y cuándo pasaste a...? Pero que siempre hacía música y rock. Ahí cuando tocaba Martillo Caníbal, ahí es donde estaba yo. Que yo no me buscaba la vida como músico, sino hacía música. Bueno, cuando salían bolos sí, pero a partir de Carne Satán fue donde empezó a buscarme la vida con la música. Vale. Y School fue el que me dijo, ven, vamos. Ahí nació Carne de Satán. Pero lo mismo, que la policía lo mismo. Tú haces arte en la calle, menos mal que no me quitaron nunca ningún dibujo, ningún cuadro. Porque me decían, recoge, porque si no te lo quitamos todo. Y a recoger, ¿no? A veces Barcelona parece una mentira. Le venden la película a los guiris para que vengan a Barcelona porque todo es de arte. Y luego a la gente que hace arte en la calle los castigan y los joden. ¿Qué es esta mentira? Esta mentira. ¿Cómo que me dicen vamos al dentista y cuando llego es el ginecólogo? ¿Me va al ginecólogo o al dentista? Es una mentira. Política, demagogia y rock. ¿Qué? ¿No está? Vale, eso no está mierda. A ver, meditación no está, no, los focus. Mira, ahí hay una calavera, esa sí la hice yo. Esa era tu habitación. No fue una de las partes. Hostia puta, y a ver por acá, ¿qué? Pero ¿dónde está? Mira cómo era todo, ya no existe. Mi habitación era así. Es bueno así, ¿no? ¿No? Eso ya... Oh, joder. ¿Qué? Flipas. Nada que ver de aquí. Y es que lo que estáis viendo aquí, lo que vais a ver durante todo este tiempo es la vida de estos dos. Es su vida, y es su vida porque han elegido que lo sea. Ninguno de los dos se ha visto forzado a vivir así, lo han elegido. Hacen lo que quieren, hacen su arte y es lo que desean, y realmente creo que es algo que a todos, a los que nos gusta ir de artistas, a todos los que nos gusta vivir por nuestro arte, a todos los que queremos hacer algo realmente de esto y ganarnos dinero con esto, tenemos mucho que aprender. Pues aquí se ve ruido un poco, pero no. Ya, no se ve casi una mierda, ¿no? No se ve, Se ve algo. Aquí estaba el Guernica. Sí, estaba el Guernica de Picasso pintado en grafito. Igual de por aquí para allá. Es que claro, entre las ruinas, todo esto estaba era un grafito y de puta madre de Guernica. Mira, esa era la puerta, tío. Ya, se ha caído la mayoría de la pintura y ahí había un poco más, pero ya está. Rock. No tengo carne de identidad. No tengo pasaporte. La guardia urbana te va a parar. La policía te va a deportar.
ocasión sin mi guitarra. Así que ya no vamos a trabajar los dos juntos en la calle normalmente con cajón y guitarra, a menos de que nos paguen, ¿no? Nos digan un contrato, vean para acá, los esperamos porque les echamos de menos, pues ya vamos muchos años así. Y como vamos muchos años así, queremos otro tipo de propuestas. Y para tener otro tipo de propuestas necesitamos hacer las cosas diferentes. Si hacemos lo mismo y la gente siempre nos tiene al alcance, nunca vamos a hacer lo que queremos, nunca vamos a estar donde queremos tocar y queremos, pues claro, hacer las cosas diferentes para tener otros resultados. Claro, la disciplina de cada día para estar contento, porque yo con otra cosa no soy feliz. Ya tengo 38 años y claro, a esta edad tengo que cuidarme. Si no disfruto cada día, qué mierda de vida. Rock. Es rock. Rock. The next song is El Animal. Rock. Segundo. Rock, thank you. Telepático con su aplauso, bello público. Agur Shalom. Rock. Aquí sí. Sí, Aquí sí. 2 canciones y ya está. Vamos al Sí, otro lugar vamos y al otro, hacemos hay 2 muchos más, más. porque es que no es concierto, es trabajo. Excelente. Papitu. Sí, Papitu. Estamos hoy día ya. ¿Cómo bien, Rey? Luego volvemos. Vale, muy bien, manera. Compadre, Papitu, y la familia. Familia, Carne aquí estamos Satánica. siempre. ¿Eh? Claro que sí. Qué bonito. La familia Carne Satánica es grande. Hola, brother. Su último día de soltera. Ayer no Que lo sienta, ¿no? Una cosa así, ponen Ancapri Guanagay a todo volumen. Ancapri Guanagay a todo volumen en la patrulla. ¿Que me peines? Interesante, pero... No, yo quiero que tenga volumen. Es que no solo música y no solo trabajar, es la vida. Tengo una casa bonita, me gusta limpiarla. Tengo unas plantitas súper bonitas que crezcan, tengo que regarlas, mantener el lugar. Claro, me gusta cocinar cada día, además, comer rico, sabroso. Agur Shalom. Rock. Gracias. Carne Satán. ¿Qué tal, doñita? ¿Le ha gustado el rock? Te he visto casi bailando, ¿eh? Sí, madre de Dios. No, not a lot of change. Ya. ¿Cómo estás? ¿Bien? Siempre que haya salud, porque si no hay salud no hay nada. Grado de MB, yo tengo 44 añitos. Muy bien, gracias señora por su cariño, por su atención. Ya sabe que no dejes de rockear. Otro día que nos veas nos dices que... Que sí que está bien la música. Sí, cariño. Vale, cariño. Ana, que Cuídate. tengas buen día. Disfruta el día tú también. Bueno, que vaya todo bien. Gracias. Todo bien. Llévate la cerveza. Sí, voy. Dame contra más eso. Edité, o sea, todas estas mierdas se las pinté yo. Si yo voy por una vuelta. Ah, nuestro ex baterista.
¿Qué dices? Él tocó batería con nosotros. No jodas. Pero míralo cómo terminó. Lo echamos de la banda. Rock, somos te agrada el plátano para el potasio. En YouTube, Carne de Satán. Eso, carne de Satán. Es Que profesional. se ha eso desviado, es una enfermedad. Le picó un mosquito de cumbia, plix. sí. Eso sí digo, es O profesional. sea, como un vive de la mosquito, le picó un mosquito pero son cosas. Por eso pasa se llama síndrome de Manu Chao. Sí. Satanic people. Hay que saber caerse. Yo me he caído en bicicletas y en cosas mucho tiempo. Hay que saber caerse. El Leo, pues, antes hacía otra cosa y yo lo saqué a la calle para hacer lo que hacemos. Y eso es el rollo, que Carne de Satán es algo que viene de Leo y de mí y de Leo. Otros tíos pueden aportarnos colaborando con nosotros, pero eso, colaboradores. Con 16, 17, 18, 19 años, pues ya salía de mi casa a viajar por el Perú. Mi vecina. Estamos siempre hablando porque hay que conectar con la gente que te rodea, ¿no? Yo no dejo a mis vecinos nunca. Ya no vivo aquí porque vivo en Gracia, pero son mis vecinos, como trabajo aquí, pues súper igual. Siempre les doy atención, cariño, mi gente. Alguna banda que quizás unos insultos, pero no trasciende, ¿sabes? A menos de que vayas buscando pelea. Por los artistas, los músicos, mucho menos. Nadie se va a querer pelear. Imagínate que un guitarrista se rompa un dedo, tío. Es que claro, ningún músico de verdad va a querer pelearse. Porque las manos para un artista, pues es un medio de expresión. Ni ser mala gente con nadie. Y si os viene alguien, aunque sea a tocar los cojones, bueno, vais a vuestro rollo. O si os viene alguien con buena fe, pues sois así. No, yo me pongo de malo, The banana is good for the potassium after the lunch. Soy violento. Me peleo. El Leo a veces más que yo. Pero yo soy de pelearme, O no, simplemente le respondo, mira, pregúntale a tu novia, o habla con tu vieja, porque yo a ella le encanta. Y cosas así, porque no sé, aunque es simbólico, soy rockero, pues weón. Tengo que decir cosas imponentes. Rock, por potasio. ¡Potasio! Todos estamos en serio a esto, a mí. Es lo que me fascina. No, de verdad. ¿Cómo estás? Hola, vecina, qué guapa estás. En las cortes. ¿Cómo está, vecina? ¿Está bien? Vale. Mira, ahora se porta bien, tío. Esto es una flipada que te la flipa. Mira, lo sabe más, está bien vestida. Hasta se ha perfumado, Ay, bueno, qué bonito. Carne de Satán, the meat of Satan. Thank you for the potassium. Some contribution here, please. Leo, no te demores, por favor. La gente nos da cariño, no se implica con nosotros, pero bueno, nos da cariño. O sea que en otros lugares, pues, no sé, se espantan. En el tren la gente no se sienta a mi lado. De verdad, Leo, se te cae el dinero, tío. Se te está cayendo el dinero desde aquí allá. Eso fue... Ya, fue lo que le puse a la... O sea, la gente como que los mira mal, ¿no? Sí. Porque aquí están acostumbrados a que... El Leo está como una cabra. Sí, no, pero luego es un tío súper inteligente cuando hablas con él, te lo digo. Y muy cariñoso y muy amable, ¿eh? Conmigo se portan muy bien. Entonces yo les he cogido cariño. Y cantan bien, lo hacen bien.
Aparte se ahorran su dinero, se compran sus guitarras, lo que pasa es que la urbana luego se las quita, ¿no? Y eso, pero el que está un poco más colgadito es este. Este sí que le han llamado un poquito la atención, las terrazas. El otro día me lo encontré dormido ahí, ¿Dónde? de pie. Digo, ¿De Leo, ¿qué haces? Nada, digo, pues estás dormido. Ah, vale. Yo ya sé lo que es. Son muy majos, para que me oiga. Encantada. Gracias, cariñito. Se han reído mucho conmigo. Un baile de lámpara. Hemos Un hablado baile de de bicho. lámpara. Pues mira, el bicho es lo mejor que hay, lo más bonito. Hombre, Y me lo cuida bien, porque si no... Hombre, que no puedes usar. ¿Pero qué te has puesto hoy en los ojos, hijo? Un rojito que por aquí. Ah, un rojito, pues Parece que un me rojito, desempedó dice. una hostia. Madre mía. Vamos, Hala, Nicolás. tira para adelante. Vamos. Pues bueno, Yo quiero saber Banana split. a qué te refieres cuando me dices. Oye, pero ya se acabó, ¿no? Entonces hacemos eso con el Richard, weón. Habla con el Richard. Primo Z, comenta. Mañana mismo hablo con él y hacemos. Vamos a hacer con el Richard. Me lo conté ¡Eh! ayer. ¿Qué vamos a hacer? un conciertazo en el Astilla. Esto es Es una... en Hospitalet. Que tiene sótano. Pero una máquina, una nave gigante, ¿sabes? Pero el que es de verdad, pues es de verdad. Como si fuese su religión, su espiritualidad. No es como un católico que se confiesa el domingo y toda la semana se porta una mierda, ¿no? Un artista de verdad lo es siempre, es sensible siempre. Seguir como banda, claro, eso no lo cuestionamos. Seguir como músico, eso no hay otra salida, porque soy músico, soy rockero, no me voy a volver cumbiero mañana. No, preferiría pues volver a ser soldador, volver a ser encofrador, o artista plástico, o malabarista, pero no cambiaría mi esencia, ¿sabes? Hello people, welcome to the show and bon appetit. Not scary, it's only rock and love. We are Carne de Satan, the myth of Satan, now covered. The next song is El Faraón. La maldición del faraón. Su nombre no es Tutankamón. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas son. Es la maldición del faraón. Ja, 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 ja. Lloverán sapos y culebras, peste y más peste. Lloverán sapos y culebras, dolor y destrucción. Rock and love, thank you, merci. Remember, the myth of Satan, Satan's lies. About the Satan, no. Ensalada de carnívoros. Ensalada de carnívoros. No, al revés. Bueno, ya, tranquilo. Vamos a carne aquí, plátano por potasio se puede. Tío, tú cantas lo que salga a los huevos, lo del vídeo. Ya es. No puedes hacer vídeo de Carnegie. Entonces Carnegie que sea la última canción. Ahora entre nosotros. Bueno, pero vale, mira, esto que sea ahora entre nosotros. Déjame hablar, coño. ¡Toma! Joder, pesado, bicho. Un día viene este loco y no
un día, otro viene el otro día en el otro. Hombre, tío, equilíbrense los dos. Quietos. Bueno, ahora yo. Los chicos, se han enojado con Leo porque ya te dije, ¿no? Leo está loco, necesitaba que le digas, tío, para, güey, estás cagado, ¿sabes? Las caga porque el tío está necio. Yo no quiero escucharlo, pero él también quiere escucharlo. Si tú todavía te falta más experiencia con Leo en ese estado, te invito a que te lo quedes todo para ti. Va, venimos aquí a tocar una canción, ¿no? Venga, va, yo la voy a tocar. Grábame, tú, grábame. Claro, ¿puedo tocar? Bueno, lo tocamos aquí en la calle. Ya, pero tranquilo. Vamos. ¿Sabes que cuando yo toqué aquí sin tocar es porque fui a la cárcel? Por eso tocó él solo, porque yo fui a la cárcel. Ya, responsabilidades y yo no. Todos tienen responsabilidad, hasta él tiene responsabilidades. Él. ¿Lo puedes tocar? Puedes tocar, pero no te pongas botas militares. Eso que esté grabado. La astilla, Leonardo Ortega Michelizzi, carne de Satán, plátano por el potasio. ¿Te agrada el plátano para el potasio? No puede tocar en la astilla, porque no puedo tocar carne de hippie. ¿Te gusta el plátano por el potasio? Potasio. Aquí estoy maquillándome. Eso, mira, aquí estamos. Mientras me maquillo. Me han pillado, ¿eh? Ahí está. Ya viene a la school. Sí, fue con su hermana a hacer unas cositas. Pero que no me gusta. Rock, ahí estamos bien. Y el Richard va a venir aquí. Richard, sí, en un cuarto de hora o así llego. ¿Y cómo lo contactaste? ¿En Facebook? Sí. Bueno, yo lo conozco de hace como 20 años, 14 años de Venezuela. Ah, hostia, que no tiene teléfono, claro. Mi hermana, déjame ver. Pero ¿por qué la gente tiene teléfono y no contesta? Hola, ¿me escuchan? Yo soy el Potasio, ¿quién eres? Claudio, hostia puta, imbécil. Mira, bicho, me da besito. ¿Qué dices? No es cool, sin querer queriendo llamado a un colega que se había caído de un segundo piso rescatando una gatita. ¿Qué dices? Pero... Cuando hay que ver, esto tiene que ser esto. Pero es que no sé los nombres. Este soy yo. Estoy viendo la llamada. Este soy yo. Me estás llamando a mí. A ver. Ahí está, hostia. Mierda. Ya estamos aquí. Que yo vengo. Voy a comprarme una birra. Es mi hermana menor. Largo ya. Hasta esta hora tenía un día muy largo. Me enteré ayer de unos amigos míos que se están haciendo famosos porque han hecho un videoclip, una canción, han compuesto una canción, están haciendo la música, pero desde la cárcel. Tengo 2 amigos en la cárcel de mi ciudad, en Arequipa, por asesinos. Y ahora que han hecho un video famoso, porque para la selección peruana que va al mundial y tal, se han hecho súper populares, están un video vírico, ¿no? Que esos que se difunden a saco. Y yo digo, joder, yo estoy en la calle y en Europa y hace tantos años, y este tío que está en la cárcel, está encerrado hace más de 10 años, y de pronto se está haciendo más famoso que yo. Gente bonita de aquí, gente inteligente, pero impulsivos, pasionales, y que en un momento determinado, intoxicados, pues la cagaron con toda su basura de dentro, que a mucha gente que acaba así, siendo gente buena. Yo he estado aquí en la cárcel, he estado 2 semanas en la Modelo. Es una cárcel ordinaria, normal, con presos normales.
Y te digo que es un colegio. Es un colegio. Eso no es de una cárcel que sufres, que la pasas mal. No. Es un puto colegio que, guay, ¿sabes? Tampoco ha forjado mi vida. Eso no me ha dado ninguna enseñanza. No. Una mierda más que pasa en la vida. Felizmente es una mierda y pasó 2 semanitas y se acabó, pero... No. Yo no soy de eso. La cagaste, ahora yo te doy la espalda. No. La cagaste, yo espero que lo pagues, pero no te daré la espalda. Soy tu amigo, siempre lo seré. Ese rollo, ¿no? Nada más. ¿Bien? Viene, va. Richard Rimoseta es venezolano, nuestro amigo en muchos años. Él se conoce con Leo desde que eran paisanos del barrio de Venezuela, de ahí en Caracas. Entonces, nada que ver con la realidad barcelonesa. Pues claro que ahora sí, porque él vive aquí hace 10 años, nosotros también. Rimoseta, compadre. Oye, ¿cuándo es el evento que tenemos? ¿Cuándo es? El evento, Richard. A la hora de Bermud, aunque sea temprano, pero que vaya la gente y publicitemos un mes y medio antes, un mes antes, pero aunque sea a la hora de Bermud, pero llenarlo, tío, llenarlo. Claro. Mierda, es nueva, ¿eh? Mira. No importa lo que cuelga aquí, esto está guapo. No, bonito. Hombre, que yo como, tío. No te complejo. Pero mira. No, yo también, mira. Es la misma. Yo también estoy... Algo parecido. También, estamos por ahí. Y este también, mira, gordito, está echando peso. Hombre, porque no... Está un poco más fofinho. No estamos comiendo. Está un poco más fofinho. Oye, vamos al frente a hacer un video para los... Sí, vamos. No es la misma Universidad de Bellas Artes, pero estudian una y yo en la otra. Como universidades vecinas, pero Bellas Artes. Sí, es loco que una persona que tú no hayas visto por 14 años y de repente te hacen así. O sea, no la habías visto en 14 años. Sí, y tú volteas y haces, ¿qué? ¿Sabes? Esta gente que tú dices, no la voy a ver más nunca en mi puta vida. Vamos, Andrés. Lo conozco por una leyenda, porque ¿qué pasa? Que el movimiento en Caracas se dio principalmente en Bellas Artes, ¿vale? Y de ahí sale el Leo. Con un movimiento totalmente revolucionario, contestatario, que da hasta como un poquito de asco. ¿A qué te refieres cuando me dices? ¡Ay! Y uno de los temas emblemáticos es ese plátano con el potasio. Y tiene un doble sentido increíble y bueno, y rescatan como rescatan en este tiempo el punk. Los Carnes de Satán representan eso. Militares. Eso que esté grabado. Tú, graba. Él. ¿Estás filmando? Sí, todo, tío. ¿Tú eres gilipollas? Es cierto que hay que tocar, bueno, pero podemos ir a tocar a otro sitio. Tampoco es el único sitio. A ver, Leo, ¿pero qué coño ha pasado? Mira, podemos hacer... No sé, tío. Lo que ha pasado es que yo me he puesto un poco estúpido por efectos de alcohol, pero eso es comprensible, porque la otra gente se ha puesto más estúpido que yo. He puesto un poquitín estúpido, pero la verdad no deja de ser la verdad por lo que sucede. Eso es un mundo del arte y del espectáculo. Como le dijo Macintosh, el Picasso, el Dalí. ¿Parece eso decente? No, podéis tocar muy bien aquí, está bien. Está bien, pero ves cómo son. Ellos creen que estás tocando en Jarro Café. No Esto es dejan- una ocupa, no es una ocupa. Con 4 amplis y una barra de café. ¿Qué me cuentas? Encima se ponen princesas. O sea- Eso fue. No te hemos tocado porque me han censurado. No puedo tocar carne de hippie. Solo porque coman tofu, ¿lo has visto? A ver, Hitler era vegano.
Hitler era vegano. Hitler era vegano. Los judíos no. Algunos sí. Y estos tíos no me dejan tocar solo porque quiero tocar carne de hippie a la gallega. Y como se hace en Pamplona. Agur. Agur. Carne de Satán. Carne de Satán lo hice yo. Las canciones son mías. ¿Lo sabes? Ya. Que te enteres. Carne de Satán, el nombre es mío. Yo hice la banda, te va a contar historias. Carne de hippie es mi canción. Hitler era vegano. Carne de hippie es mi canción. ¿Te parece eso correcto? Agur, dice and dice. ¿Ves? Como que yo, thank you. Merci. ¿Lo ves? ¿Ves que no digo mentiras? Yo toco. Si alguien me quiere acompañar, bien. Si no, ya estoy yo. Mis huevos, mis chicas, mi composición, mis acordes, mis afinados y mi guitarra. Superman, ¿qué te ha pasado? Yo soy raro. ¿Ves la kriptonita? ¿Sabes lo que es la kriptonita? ¿Has visto lo que le pasó, tío? Es Luthor. Prometo que te vengaré, tío. Eso no se queda así, carajo. ¿Has visto lo que le han hecho a Superman? ¿Has visto cómo terminó? ¿No lo has visto? El tío con el uniforme de Superman. Tú se lo has visto, ¿no? ¿Qué le ha pasado? La kriptonita, ¿no? La ha debilitado, la ha debilitado. Y yo soy, mira, yo soy Batman. Yo, tío, me vengaré. ¡No! ¡Ah! Eres de carne y comes plantas. Yo soy planta y como carne. Eres de carne y comes plantas. Yo soy planta y como carne. Para ser rockero, ir con un calor de 42 grados en Barcelona, vestido de cuero y de negro. Hay que ser muy rockero, muy friki, muy loco y muy mierda, Leo. Joder. Los puntos. Que Richard está muy ofendido por el día que llegó borracho Leo y hablando mal, entonces que no quiere, claro, no quiere que toquemos ya. Yo le he dicho, ¿no?, que Leo se siente mal, ¿no? Pero otra cosa es que se lo diga a él, se conocen hace más de 20 años. Claro, también la gente que estaba ahí afuera haciendo cositas se ganaron y estos están en la asamblea y no mola, pues eso perjudica. Vale, y de Leo entonces no sabemos nada, ¿no? No pilla el teléfono. Yo lo veo, ayer lo he visto, pero claro, ahora está aquí en Barcelona, eso lo sé. Como no estamos trabajando juntos. No.
No, no, no. ¿Desde la astilla estáis separados o qué? Sí, no, sin trabajar juntos, sí, sí. Estamos trabajando aparte, lo mejor. Pero nos vemos cada día, nos vemos, ahí tomamos una cerveza y ya. Sí, hay que sacar la banda adelante, ¿no? Pero lo suyo es que si seguimos tocando como tocamos hasta ahora, nada va a cambiar, no es sacar adelante nada. Ya los que nos conocen ya nos conocen. Poca gente ya marca like diariamente y no muchos. Antes sí, en un momento pues bastantes, pero ya no. Dejaron de marcar like porque todos los que nos conocen ya nos han visto. Y este está todavía ahí putrefacto. Tocando. Vamos a la Ciudadela, busquemos algún sitio así tranquilo. Vamos al Mamut. Vamos al Mamut. Ah, el Mamut, eso. Sí, y nos quedamos allí hablando. Skuldiner, Makul Shalom Barrambom, Manos al Mamut. Eso es lo de Francia. Sí, ya ves. No les muevo. No, ¿a dónde es que íbamos? Al Mamut, Skuldiner, vámonos al Mamut. Está. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? ¿Te ves con fuerza? Sí, sí. Ahí. Lo que necesitamos, nosotros estamos muy amargados, muy quemados. Normal, pues, ¿no? Los años te van matando. Yo, cuando era veinteañero, pues, la historia era otra. Ahora ya, casi a los 40, pues me siento que soy otro, estoy cansado. Me fui de mi ciudad porque no tenía nada más que hacer ahí. Me fui a vivir a Bolivia, porque yo hacía malabares en la calle para vivir. Me iba a trabajar a un semáforo y regresaba con dinero a casa. El chip de hacer un show para los demás es el mismo, ¿no? Ya no quise hacer malabares cuando vine aquí. Quise cambiar totalmente. Y salí con la guitarra a cantar. Yo prefiero seguir así como estoy. Disfrutando mi libertad, disfrutando el rock, la vida y no tener que ver la cara a nadie, no tener que soportar el humor de nadie que esté encima mío. Yo no quiero hacer eso más, nunca. ¿Dónde está? Métele caña que... Hostia puta, pero puede ser el Skuldiner, ya creo que ya está frito. Cool. El frito, ¿no vamos al Mamut? Vamos. Pero vamos. Mira, eso es en mi vida espiritual. Yo practico el hinduismo desde los 14 años. Entonces, el cambio que realmente ha generado mi vida es enfrentarme al mundo con mi filosofía. Siento muy necesaria, muy importante mi presentación, como quién soy, qué soy y qué hago. Y esto junto a que me pasan cosas y sobre todo las cosas malas, cuando pasan cosas malas, es ahí cuando me pongo a prueba yo y se refleja lo que soy, lo que hago y lo que realmente soy, porque si siento, si aparecen en mí sensaciones de naturaleza decadente, pues es que no he trabajado nada o el trabajo espiritual que he tenido pues no ha tenido resultados. Entonces, para eso
necesitaría dejar de beber tanto, que bebo mucho. Después todo lo demás va bien. Yo creo que eso. Mi problema es la bebida. Ya. Good liner. Hostia. Les estás escribiendo a Richard. Estoy hablando con Richard. Me dice que mañana nos vemos en algún lado y hablamos. O sea que sí. Porque yo quedo con él para ir yo. Si le digo a Leo que si quiere acompañarme, pues vale. Pero yo preferiría ya a Leo decirle, oye, ven este día a tocar. Para tocar se pone un poco más las pilas. El otro día vino súper sobrio. Siéntate. Sí, seguro. Sí. Músicos de Barcelona, animamos fiestas de cumpleaños, despedida soltera, divorcios, etcétera. Además, cocinando con carne de satán a domicilio. Hostia, esto no lo sabía. Ah, sí, qué guay. Yo tampoco lo sabía. El concierto tiene que ser siempre el pivote de la gente que conseguimos para grabar el videoclip y todo. O sea, tiene que ser realmente un núcleo muy guapo de gente que quiera participar y tal. Porque como tiene que ser con cero pasta, porque no tenemos un duro, será eso, es conseguir a gente que le mole el rollo y que esté dispuesta a hacerlo. Y se puede conseguir fácilmente, pero es eso, el concierto tiene que ayudar mucho. O sea, nosotros aquí, que no muy poca. Porque aquí no Que yo soy muy débil. Au. Au. Ah, mamut. Va. Pienso en una tercera etapa en ser un youtuber y, y ponerle mucho rollo a esto de la cocina, el sabor del rock. Hostia. Me gustaría eso y que realmente se conozca mucho. Ese es Leo. Rica. Bueno, yo me quedé con él, ¿no? Es verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo fui. ¿Fuiste? Sí, pues estuvo con Richard más, pues todo bien. Luego me encontré con él ahí en las... Ah, vino Richard. 3 sí, terminamos a las 6 de la mañana cada uno a su casa. Por ahí es normal lo buen rollo. Entonces, el día 28 tocáis de 5 a 9, ¿no? No, el Richard lo tiene a precio, ¿Sí? ¿A dónde vamos? A sentarnos un rato, ¿no? Vale, sí. Sí, vamos a hablar del concierto, de la gente, de la lista, de todo. Vale, guay. Así que donde tú digas. Decidme cosas, Skull, dime algo. Una perla. Lo que sea, para ver el audio. Algo, a ver, para ver el audio, pues no sé, no estoy de acuerdo con lo que dice Leo porque estoy harto. No le tiréis perlas a los cerdos. Eso lo dijo Firulais. No, eso lo dijo, sale en la Biblia. Por eso, Firulais, no le tiréis perlas a los cerdos. El Pentateuco. O sea, no le des un porro a un tío que no se lo merece. Traducción yonki. No le des perlas a los cerdos. No le des un billete de 50 pavos a un gilipollas que roba a las viejas. No le des perlas a los cerdos. Tú le vas a dar un billete de 20 pavos a un hijo de puta que roba a las viejas. Firulais me ha enseñado que no. No, Firulais no sé quién es. Eso es eso es Firulais. Ese es el perro. Ese es el perro, es la mascota de los Rugrats o algo así. Mira, se llama Cuento de Satanás. Es el nombre de los perros de los Simpsons. Firulais es de los Rugrats, son bebés.
que hacen cosas así con pañales ¿sí ven? y caminan por ahí. Vale, escucha. Rock and Vale, a roll. ver. Esto me lo llevo. De verdad. Pena de ver. Síguelos en YouTube. No, el Jordan tiene imágenes que a los chicos les puede servir para sí, el sí, documental. Veo Eso estamos pensando. cosas, Y sí, se sí, pasó, tío, tú dormías inconsciente en tu habitación. ¿Verdad? Hasta me grabó de inconsciente durmiendo. Sí, claro, Es más, nuestro punto de mi habitación y me contratan. Toma, tío, hostia puta. Claro, es un puto rollo. Mierda, qué loco esa. Oh. Me da como que se dice que fuerte en nuestras casitas. No, me da cómo se llama. Me dio la palabra cuando está. Nostalgia. Eso, nostalgia. Para empezar a llegar a más gente, que es lo que queréis, necesitáis el videoclip. Quedamos que el primer videoclip será Carne de Hippie. Sí. Vale. La gallega, la carbonata o como sea, pero carne de hippie. Vale, carne de Eso hippie. sí. Entonces, carne de hippie. La idea la tenemos, ¿la sabéis los dos? A mí me fascinaría una chica así. Acostada, un banquete y ella, una tía buenaza o algo, en sus tetas, pero lechugas, tomates, todo, salchichones. Es un banquete y todo el mundo vaya haciendo así. Que se le haga un primer plano de sus nalgas en el bikini. Eso sería bonito, sí. ¿Verdad que sí? Vale, Sí, por potasio, entonces- sí, la criatura. Chicos, muy importante, miradme. Tocaréis el día 28 de julio, ¿vale? 28 de julio, Leo, 28 de julio, ¿entiendes? Tú, tenemos que hacer una lista de la Antonio, gente que se os ocurra ahora, la que tenemos que invitar, ¿vale? Por ejemplo, vendrá el Pedrito, que es chileno, que le falta un ojo y un dedo. Sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿vale? Claro. Tenemos un mes. Que ya peña. Tenemos un mes para preparar muy bien el concierto para que salga como tiene que salir. ¿Sí? Sí, hombre. ¿Estamos? Yes. Claro que sí. Todo, pues, esto, toma, Vamos todo. a hacerlo. Thundercats. Todo, también. ¿Y qué pasa con el cámara? Venga, va. Thundercats. Venga, ¡a por la astilla! Sí, vamos a hacer las cosas bien. Yeah. No, de verdad, sí. Va a salir muy bien, tío. Joder, qué mierda. Vale. Carne de Satán, ¿eh? Estamos en YouTube y en Facebook. Tenemos el disco entero. Suscríbete al canal de YouTube y verás el primer disco. La primera canción se llama Belcebú. Yo lo pondría por acá también. Tiene power. Yo lo pondría por acá. Suerte. Gracias, hermanito. Parcero, cuídense. Háganle. Compadre, ¡Rock and roll! no dejen de rockear. Qué puto calor hace. Al baterista ya asegurado y al Facu también, que me están preguntando a qué hora. When I die. Desde el infierno. Que sepáis, yo
¡Qué ironía de la vida! Yo digo, ironía de la vida. I'm happy when I die. Soy feliz cuando me muera. Dios me dio lo que tanto he pedido y cantado. Tanto lo cantas, tómalo. Sí. En un año me vais a disfrutar 2 años. Aprovechenme. I'm happy when I die. Gracias, papá. Va, la segunda. Look, soy el butanero, soy tu madre, soy tu amante, soy... Pues ahora. Tío, Leo. Dale, tío. Ya está igual. Estoy viendo, colega. Cuidado con la batería, María. Va, estoy bien, mira. Mírame, lo estoy tratando bien. Oye, estás aquí, joder. Claro, sí. Vieja. Pero vamos a ensayar primero. Sí, pero por eso. Es que de verdad, yo no entiendo nada. Yo esto, ¿qué significa esto? No lo sé. Welcome to the show. It's only raw, baby. The core. Raw. Carne de Satán, de Nelson está el animal. ¿Se escucha todo bien? Ahora sí me van a escuchar. Ya estamos todos listos. Solo falta Leo. Hago 10 veces más que tú. No tienes medallas, chaval. Vale. Hago 10 veces más que tú. Pues déjame, cállate y déjame en paz. Pero no sabes tocar. El nivel que no sabes tocar. Tú estás en el nivel que no sabes tocar. En el nivel que no sabes tocar. Mis voces. Tú, chaval,
eres nadie. Tú vendías basuritas en la calle. Vendías basuritas en la calle. Basuritas en la calle. Basuritas en la calle. ¿No te llamas basuritas en la calle? ¿Cómo se llama Carne Satán? Yo soy Carne Satán. ¿Quién es Carne Satán? Basuritas en la calle. ¿A ti sí le mandó? Tú eres basuritas en la calle. ¿Tú has hecho Carne de Satán? Pero tú eres basuritas. Ok, eso va a ser el nombre de la banda. ¡Ay, ay, ay! ¿Una cerveza? ¿Una cerveza? Ahora sí, rock and roll, Carne de Satán. Estoy durmiendo. La muerte no quiero esperar. En este maldito lugar. Pero claro, han habido tíos que han querido tocar con nosotros y hemos tenido que echarlos, aunque no tenemos a nadie más, hemos tenido que echarlos porque claro, no son verdaderamente rockeros, solo quieren tocar con nosotros porque, bueno, tenemos una popularidad, quizás algo así, creen que pueden buscar bien la vida con nosotros, pero no, nuestra popularidad es muy limitada y aunque nos conozcan no nos vale eso en dinero, pero si lo curramos un poco más, si sabemos conducir esta energía, canalizarla hacia la productividad, pues puede realizarse. Puede realizarse, sí. Depende de la intención, de la ambición y de la dedicación. No me interrumpas. Somos rockeros vampiros y tenemos el coronavirus. El siguiente tema es esta es My Sweet Banana. ¿Te agrada el plátano para el potasio? My Sweet Banana. Yes, of course. ¿Te gusta el plátano por el potasio? Mi dulce plátano en tu potasio. Your sweet pussy in my face. Your beautiful pussy in my fucking face. Your sweet pussy in my face. Your blondie pussy in my fucking face. Potasio. En tu potasio. Te gusta el plátano por el potasio. Mi dulce plátano en tu potasio. Te gusta el plátano por el potasio. My sweet banana in your eye. La, potasio. ¿Se podría decir que lo prefieres más en el arte que en la música? Bueno. Hombre, yo lo prefiero en lo que él se encuentra feliz, tío. Ya está. Y lo que sí te puedo decir que con la música no te mueres de hambre como te mueres de hambre con el arte. Eso sí te lo digo. Rock. ¿Cómo? Claro. Carla. Y yo, Leonardo. ¿Hablas español? Sí. Sí, bueno, eso. Que todo el mundo llevamos bien. Pues eso, gracias. Esto es por un video documental. Búsquenos Carne de Satán, bueno, y eso. Rock. ¿Qué les pareció? Oye,
Qué loco. Que no se oye bien. Queremos un baile más homogéneo, un baile más suave. ¡Foco! ¡Foco! ¡La última! ¡Vamos! Justin Bieber. Seré feliz cuando tú puedas. Seré feliz cuando yo pueda. Seré feliz cuando toques bien. Seré feliz cuando no la cagues. No la cagues. No la cagues. No la cagues. A ver, ya todo está inventado. Aquí tampoco volvemos a lo mismo, ¿sabes? A lo mejor el éxito es hacer algo único. A lo mejor el éxito es ser único. A lo mejor el éxito es creértelo. No sé, ¿sabes? Pero por ejemplo, tienen la actitud, ¿no? Que también eso es lo que también veo, que una gente para poder lograr algo tiene que tener la actitud, el deseo de hacerlo y hasta donde quiera llegar. ¿Tendrán éxito? Pues no sé, lo reconocen por la calle, eso puede ser una manera de tener éxito, ¿no? Hombre, mira, carnet tan plátano de potasio, pues eso para ti es éxito, puede ser, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, al final el éxito, nunca va a haber un éxito absoluto, porque es que siempre tienes que estar creciendo, ¿no? O sea, cuando llegas ahí no te puedes quedar ahí, porque entonces, bueno, ya llegué ahí y ahora, ¿sabes? ¿Cuál es el éxito? ¿Hasta dónde llega el éxito? No sé, creo que hasta que el día que te jubilas y ya no puedes hacer nada, pues dices, te sentarás y dirás,
¿no? Conseguí de verdad algo en mi vida, lo logré, tuve éxito. O por ejemplo, no sé, a lo mejor no te conoce nadie, no te coges un festival con 1 millón de personas, pero a lo mejor te dio toda la vida de con tu guitarra buscarte la vida, sacarte 30, 40 euros, 50 euros diarios y no tuviste que ir a trabajar en el puto McDonald's por 30 euros. Bueno, somos carne Satán, ¿de acuerdo? Disculpen las cosas, entre la borrachera y los desafinamientos las hemos cagado pero con corazón. Rock and roll.